La noche cayó sobre la ciudad como un velo de seda negra, y las luces de los edificios brillaban como estrellas artificiales en el horizonte. En la mansión Montenegro, Rebeca miraba por la ventana de su dormitorio, con el cristal frío contra su piel. El viento susurraba secretos entre los árboles, pero el silencio de Alejandro gritaba más fuerte en su corazón. Durante meses, Alejandro, su esposo, uno de los empresarios más influyentes del país, se había encerrado en su oficina, sepultado entre montones de documentos e interminables llamadas telefónicas. Un hombre exitoso, pero ahora un enigma inalcanzable. Rebeca se sentía como un fantasma que recorría los pasillos de su propia casa, invisible a los ojos del hombre que le había prometido amarla para siempre. Mientras Alejandro se sumergía en su mundo empresarial, confiaba ciegamente en Ramón, su socio de mirada astuta y sonrisa traicionera. Ramón, siempre en la sombra, planeaba cada movimiento con precisión quirúrgica. Sabía que Alejandro había estado distraído por su obsesión con el trabajo, y eso era lo que lo hacía vulnerable. Ramón, con sus oscuras intenciones, ya había empezado a mover hilos que amenazaban con desmoronar el imperio montenegrino. Rebeca, ajena a los peligros que acechaban en la empresa de su esposo, quedó desconcertada por los rumores venenosos que circulaban en el vecindario. Decían que Alejandro tenía una aventura con Clara, su secretaria. Cada susurro era una espina clavada en su alma, y el silencio de Alejandro no contribuía a disipar sus dudas. Su corazón se encogía de duda y dolor, pero no había lágrimas, solo una determinación creciente, como una tormenta que se avecinaba en el horizonte. Decidida a reavivar la llama de su matrimonio, Rebeca decidió que la gala de la empresa sería su escenario. Eligió un vestido rojo corto e impresionante que se ajustaba a sus curvas con la precisión de un escultor. Al mirarse al espejo, vio a una mujer que no reconocía. Sus ojos, antes llenos de duda, ahora brillaban con una nueva determinación. La noche de la fiesta llegó con una prisa implacable. El salón de eventos estaba abarrotado de figuras de la alta sociedad y una música suave flotaba en el aire, mezclándose con el tintineo de las copas de champán. Alejandro estaba allí, rodeado de un grupo de inversionistas, pero su mente estaba en otra parte, atrapado en la red que él mismo había creado. Cuando Rebeca entró, el mundo pareció detenerse por un instante. El rojo de su vestido era como un fuego que consumía el aire, y sus pasos resonaban como truenos sobre el mármol pulido. Alejandro, al verla, sintió una opresión inesperada en el pecho. Eran celos, un sentimiento olvidado hacía mucho tiempo, que estalló como una tormenta en su interior. «Rebeca», murmuró, sus palabras casi perdidas entre el ruido de la fiesta. Ella se acercó lentamente. Cada paso era una declaración de su determinación. «Buenas noches, Alejandro», dijo con voz firme pero suave como el terciopelo. Los ojos de Alejandro estaban fijos en ella y, por primera vez en meses, la vio de verdad. El impacto de su presencia fue innegable. Alejandro, tan acostumbrado a controlarlo todo, se encontró de repente perdido, sin saber cómo lidiar con la poderosa mujer en la que se había convertido su esposa. Los celos le ardían en el estómago y sintió la imperiosa necesidad de tomar su mano y alejarla de las miradas indiscretas. «Te ves increíble», admitió, con la voz cargada de una emoción que no pudo ocultar. Rebeca sonrió, pero había un desafío en su mirada. «Gracias, Alejandro. Pensé que era hora de cambiar un poco las cosas».
respondió ella, con la voz llena de una renovada confianza. La sala bullía y todas las miradas estaban puestas en ellos. Rebeca sabía que la batalla apenas comenzaba, pero se sentía más fuerte que nunca. Alejandro, por su parte, comprendió que tenía demasiado que perder y ya no podía ignorar lo que tenía ante sus ojos. La fiesta continuó, pero para Rebeca y Alejandro fue un nuevo comienzo. El reto ahora era reavivar su amor y enfrentar juntos las sombras amenazantes. Y mientras bailaban, sus corazones volvieron a latir al unísono, unidos por una silenciosa promesa de que juntos afrontarían cualquier tormenta que se avecinara. La noche era mágica, como un cielo estrellado infinito. Los invitados bailaban al son de la vibrante música, y el salón era un tapiz de color y risas. Rebeca era el centro de atención, con su vestido corto brillando a la luz de las lámparas de araña. Caminaba con la gracia de una reina y su presencia era una fuerza magnética que atraía miradas de admiración y susurros de asombro. Alejandro observaba desde lejos, con la mirada fija en su esposa. Un torbellino de emociones lo consumía. Sentía orgullo, pero también celos crecientes, como una sombra que amenazaba con engullirlo. Sin embargo, no fue el único en notar la impresionante belleza de Rebeca. Ramón, el villano con oscuras intenciones, se deslizaba por la habitación como una serpiente, con la mirada fija en Rebeca con intensidad depredadora. Ramón se acercó a Rebeca, ofreciéndole una sonrisa a la vez encantadora y siniestra. «Rebeca, estás despampanante esta noche», murmuró con voz suave como la seda. Rebeca sonrió cortésmente, pero había una advertencia en sus ojos, como si presentiera peligro. Alejandro, por otro lado, observaba la escena desde la distancia, con el corazón encogido por una mezcla de ira e inseguridad. La forma en que Ramón se inclinó para hablar con Rebeca, su sonrisa, todo parecía una traición silenciosa. Sintió un dolor agudo, como un cuchillo clavándose en el pecho. Ramón, al percibir la creciente tensión de Alejandro, intensificó su juego. «Tú y Alejandro hacen una pareja admirable», comentó con la voz cargada de falsa sinceridad. «Pero a veces es agradable recibir un poco de atención de otros admiradores, ¿no crees?». Rebeca, sorprendida por la insinuación, respondió con firmeza. «Alejandro es todo lo que necesito», afirmó, pero sus palabras no llegaron a Alejandro, quien ya retrocedía, consumido por los celos. La fiesta continuó, pero para Alejandro, el mundo parecía haberse encogido en un espacio sofocante y lleno de sombras. Se adentró en el jardín, donde la luna proyectaba un tenue resplandor sobre las flores. El aire fresco debería haberlo calmado, pero la ira y la inseguridad lo quemaban como un incendio descontrolado. Consuelo, la ama de llaves de la familia, lo observaba todo con ojos atentos y sabios. Siguió a Alejandro al jardín con el corazón apesadumbrado. «Alejandro», comenzó con voz suave y llena de comprensión, «no te dejes engañar por las apariencias. Rebeca te ama profundamente. Debes tener paciencia y confianza». Alejandro, luchando contra sus emociones, negó con la cabeza. «Consuelo, es difícil no ver lo que tengo delante de los ojos. Ramón está intentando separarnos». Consuelo, con la sabiduría de quien ha visto pasar muchas tormentas, tocó suavemente el hombro de Alejandro. «El amor verdadero puede capear cualquier tormenta, recuérdalo». Mientras tanto, en el salón de baile, Rebeca estaba decidida a reconectar con Alejandro. Sentía la creciente distancia entre ellos como una herida abierta. Con pasos decididos, cruzó el salón,
negándose a que Ramón la detuviera ni a ningún otro obstáculo. Cuando por fin encontró a Alejandro en el jardín, sintió un gran dolor en el corazón. «Alejandro», llamó con la voz cargada de emoción, «tenemos que hablar». Alejandro se giró, continuó, los ojos aún llenos de celos. «¿Hablar de qué, Rebeca? ¿De lo bien que se llevan Ramón y tú?» La acusación fue como un golpe, pero Rebeca no se acobardó. «Alejandro, por favor, ve más allá de las apariencias. Ramón intenta separarnos, pero yo no quiero a nadie más que a ti». Las palabras de Rebeca eran sinceras, pero la agitación en el interior de Alejandro era demasiado fuerte como para silenciarla fácilmente. «Dices eso, pero lo que veo es diferente», respondió con la voz cargada de frustración. Rebeca sintió que las lágrimas amenazaban con caer, pero se resistió. Sabía que tenía que ser fuerte, que tenía que luchar por el amor que compartían. «Alejandro, sé que esto es difícil, pero necesitamos confiar el uno en el otro. No podemos dejar que Ramón ni nadie más destruya lo que hemos construido». La tensión entre ellos era palpable, pero también había un hilo de esperanza, la promesa de que si lograban reencontrarse, nada podría separarlos. El silencio entre ellos era denso, pero también una oportunidad para la reflexión y la renovación. La noche avanzaba y la música de fiesta continuaba como un fondo lejano. Para Rebeca y Alejandro, la verdadera batalla no estaba en el salón de baile, sino en sus corazones, donde el amor y los celos libraban una guerra silenciosa. Y mientras se miraban fijamente, con los ojos llenos de amor y dolor, sabían que el viaje estaba lejos de terminar, pero juntos podrían enfrentar cualquier desafío que el destino les deparara. La fiesta seguía vibrando con un brillo casi surrealista, con luces danzando como estrellas en el cielo nocturno. Sin embargo, para Alejandro, cada risa y canción alegre resonaba como una burla de un universo cruel. Seguía allí, a solo unos pasos de Rebeca, pero la distancia entre ellos parecía un abismo infinito. Entonces, como una sombra sigilosa, apareció Ramón, con una mirada que mezclaba compasión y sospecha inquietante. «Tienes que ver esto, Alejandro», dijo Ramón, con la voz como un veneno dulce. Le entregó un sobre a Alejandro, que abrió con dedos temblorosos. Dentro, fotos cuidadosamente manipuladas mostraban a Rebeca en situaciones comprometedoras que le destrozaron el corazón. La ira empezó a hervir en su interior como un volcán a punto de estallar. «No puedo creer que haya hecho eso», murmuró Alejandro, con la voz ronca y llena de un dolor que parecía interminable. Ramón, con una sonrisa apenas perceptible, se alejó satisfecho, dejando a Alejandro al borde de la desesperación. Mientras tanto, en otro rincón de la fiesta, Marta, la mejor amiga de Rebeca, estaba a punto de hacer un descubrimiento impactante. Había notado algo extraño en el comportamiento de Ramón y con férrea determinación decidió seguirlo. Marta encontró una prueba reveladora, las fotos originales sin editar. La verdad estaba ahí, clara como el agua. Ramón estaba conspirando para arruinar la boda de sus amigos. «Tengo que decírselo a Rebeca», pensó Marta, con el corazón acelerado por la adrenalina. Pero antes de que pudiera reaccionar, Ramón la interceptó con una mirada amenazante y palabras cargadas de malicia. «Yo no haría eso si fuera tú, Marta. Las consecuencias podrían ser desastrosas». Marta sintió un escalofrío en la espalda, pero sabía que no podía dejar que Ramón ganara. Tenía que encontrar la manera de ayudar a Rebeca, aunque eso significara arriesgarlo todo.
Mientras tanto, Alejandro estaba sentado solo en el balcón, contemplando la noche estrellada, luchando contra un torbellino de emociones. Sentía que el mundo se derrumbaba a su alrededor, como si la traición imaginaria de Rebeca no fuera suficiente. También se enfrentaba a un desastre empresarial inminente, un error crítico, una decisión imprudente, y todo lo que había construido estaba a punto de derrumbarse como un castillo de naipes. ¿Cómo dejé que esto pasara?, susurró para sí mismo, con la voz quebrada por el peso del arrepentimiento y la impotencia. Rebeca, percibiendo la tensión en el ambiente, decidió buscar refugio y consejo en Diego, el hermano de Alejandro. Sabía que Diego era la única persona que podía ayudarla a comprender lo que le estaba sucediendo a su esposo. Diego, algo anda mal. Alejandro es diferente, distante, y siento que Ramón está detrás, confesó Rebeca con la voz llena de desesperación. Diego, siempre protector, miró a Rebeca a los ojos y vio la sinceridad de su dolor. Averiguaremos qué pasa, Rebeca. No dejaré que Ramón destruya a nuestra familia. Juntos, Rebeca y Diego comenzaron a investigar las oscuras intenciones de Ramón. Revisaron documentos, hablaron con conocidos y poco a poco fueron armando un siniestro rompecabezas. La noche estaba lejos de terminar y con cada minuto que pasaba, la tensión crecía en la fiesta y en los corazones de los presentes. Alejandro, sumido en su propia tormenta emocional, necesitaba una verdad que lo devolviera a la realidad y a la mujer que amaba. Marta, a pesar de las amenazas, no renunciaría a luchar por su amiga. Y Rebeca, con la determinación de una leona, estaba lista para afrontar cualquier desafío que se le presentara, con tal de salvar su matrimonio y su futuro. El destino parecía decidido a ponerlos a prueba, pero el amor, incluso herido, aún tenía la oportunidad de prevalecer. Y en el torbellino de emociones e intriga, cada uno tuvo que decidir qué era lo que realmente importaba. La historia apenas comenzaba a desenvolverse y el clímax prometía ser tan devastador como redentor. La noche cayó sobre la ciudad como un manto negro salpicado de estrellas, pero en el corazón de Rebeca, una tormenta amenazaba con desatarse. El elegante edificio de la compañía se alzaba ante ella, con las luces encendidas como ojos vigilantes observándola acercarse. El aire estaba cargado de anticipación y cada paso resonaba en la acera desierta, alimentando su determinación. Los documentos que había descubierto podrían ser la única oportunidad de salvar no solo su matrimonio, sino también la conciencia tranquila de Alejandro. Al entrar sigilosamente en la oficina, Rebeca sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. La habitación estaba en un silencio casi reverente, pero sabía que el peligro acechaba en las sombras. Rebuscando en los cajones, encontró lo que buscaba: pruebas irrefutables de las fechorías de Ramón. Con manos temblorosas guardó los papeles en su bolso, consciente de que poseía la verdad que podía cambiarlo todo. Pero antes de que pudiera irse, la puerta se abrió, de golpe, revelando la amenazante figura de Ramón. Sus ojos brillaban con furia contenida y su presencia dominaba la habitación como una sombra oscura. Rebeca, pronunció su nombre con profundo desdén. ¿De verdad crees que puedes meterte en mis asuntos y salirte con la tuya? El corazón de Rebeca latía con fuerza, pero se negó a mostrar miedo. No puedes detenerme, Ramón. La verdad saldrá a la luz y pagarás por todo lo que has hecho, respondió con voz firme pero cargada de emoción. Con la astucia de una auténtica heroína, Rebeca logró escapar de sus garras,
corriendo por los oscuros pasillos hasta alcanzar la libertad de la noche. En la seguridad de su coche, respiró hondo, planeando ya su siguiente paso. La próxima reunión del consejo sería la oportunidad perfecta para exponer a Ramón y sus traiciones. Pero sabía que no sería fácil. Ramón era un adversario astuto y su contraataque podría ser devastador. Días después, la sala de reuniones estaba abarrotada y la tensión se palpaba en el ambiente. Rebeca se sentó junto a Alejandro, cuya expresión era una mezcla de esperanza y desesperación. No tenía ni idea del giro que estaba a punto de tomar. Cuando llegó el momento de confrontar a Ramón, Rebeca estaba lista para lanzar su ataque, pero antes de que pudiera hablar, Diego, un aliado inesperado, se levantó con una carpeta en las manos. Su voz cortó el silencio como una cuchilla afilada. «Esta es la prueba de las fechorías de Ramón», anunció, arrojando los documentos sobre la mesa. Un murmullo de asombro recorrió la sala y todos los ojos se volvieron hacia Ramón, cuyo rostro se contorsionó en una máscara de rabia. Ramón, sin embargo, no era un hombre fácil de vencer. Con una sonrisa cínica, se puso de pie, con la voz cargada de veneno. ¿Creen que pueden derribarme así? Tengo secretos que los arruinarían a todos. Si intentan derribarme, les garantizo que no quedarán más que cenizas. Alejandro sintió que el suelo cedía bajo sus pies. La realidad de su vida personal y profesional, desmoronándose ante sus ojos, era casi insoportable. El amor de Rebeca, la confianza de sus compañeros, todo parecía escurrirse entre sus dedos como arena. Miró a Rebeca, buscando en sus ojos la fuerza que necesitaba para seguir luchando. Rebeca apretó la mano de Alejandro, dándole valor con un simple gesto. «No nos rendiremos», susurró con la voz cargada de determinación. Mientras Ramón se deleitaba con el caos que estaba sembrando, Rebeca y Alejandro sabían que no podían dejarlo ganar. No solo luchaban por la justicia, sino por todo lo que consideraban sagrado. Con el corazón apesadumbrado, pero con una determinación inquebrantable, Alejandro se preparó para afrontar lo que se avecinara. La batalla apenas comenzaba y no podía permitirse perder. El futuro de todos sus seres queridos dependía de ello, y en el fondo sabía que con Rebeca a su lado podrían superar cualquier desafío. La incertidumbre del momento era angustiosa, pero también les trajo una nueva esperanza, la promesa de que juntos podrían reconstruir sus vidas y encontrar la felicidad que tanto anhelaban. En los rincones sombríos de la mansión de Ramón, el reloj avanzaba como un verdugo despiadado. Consuelo, con el corazón acelerado, miraba a Marta con férrea determinación. Formaron una alianza improbable pero poderosa, forjada por la necesidad de justicia. Las dos mujeres, antes divididas por diferencias pasadas, ahora estaban unidas por un objetivo común: derrocar a Ramón. Consuelo, con su mente aguda y astuta, había logrado instalar un dispositivo de escucha en la oficina de Ramón. Sabía que él, en su arrogancia, jamás sospecharía algo así. Marta, por su parte, usó su innata capacidad de observación para monitorear cada movimiento sospechoso, cada conversación susurrada, y entonces, como un regalo del cielo, captaron la confesión de Ramón en una llamada con su cómplice, donde, con un tono frío y calculador, enumeró sus crímenes como si estuviera discutiendo un simple informe empresarial. «Tenemos lo que necesitamos», susurró Consuelo, con la voz temblorosa de emoción y alivio. Marta asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Esta era la prueba que podría destruir a Ramón
y finalmente liberar a aquellos sobre quienes ejercía su tiranía. Mientras tanto, en otro rincón de la ciudad, Rebeca caminaba por la avenida que conducía al edificio de la compañía, sintiéndose como si marchara hacia una batalla épica. Su mente estaba concentrada, su corazón latía a un ritmo frenético, como tambores de guerra. Sabía que lo que estaba a punto de hacer era arriesgado, pero necesario. Con la grabación en la mano, estaba a punto de desenmascarar a Ramón delante de todos. La sala de conferencias estaba abarrotada, el aire cargado de tensión y anticipación. Ramón, sentado a la cabecera de la mesa, irradiaba confianza. No tenía ni idea de lo que se avecinaba. Rebeca entró, atrayendo miradas curiosas y aprensivas. Alejandro permaneció allí, con una expresión mezcla de dolor y esperanza, con las manos sudorosas aferradas al respaldo de la silla. «Damas y caballeros», comenzó Rebeca con su voz clara y decidida resonando por todo el salón. «Hoy les traigo verdades que ya no pueden ignorarse». Presionó el botón de reproducción de la grabadora y la sala se sumió en un silencio atónito mientras la voz de Ramón resonaba, confesando sus crímenes con una frialdad aterradora. Cada palabra era una puñalada que desgarraba las mentiras e ilusiones que había tejido alrededor de todos los presentes. Ramón se levantó bruscamente, con el rostro desfigurado por la furia y la incredulidad. «Esto es una farsa», gritó, pero la verdad ya se había infiltrado, imposibilitando cualquier intento de negarlo. Alejandro, desconsolado, se paró junto a Rebeca. «Estaba ciego, pero ya no», declaró con la voz cargada de emoción. «Rebeca, perdóname por dudar de ti, Ramón. Tus mentiras terminan aquí. Esta empresa y nuestra familia ya no serán manipuladas por tu veneno». La habitación estalló en murmullos, la verdad como un trueno devastador que no podía ignorarse. Alejandro, con el peso del mundo sobre sus hombros, sintió que la culpa se disipaba, reemplazada por una renovada determinación. Miró a Rebeca. Sus ojos se encontraron con los de ella. Un entendimiento silencioso surgió entre ellos. Estaban juntos en esto, más fuertes que nunca. Ramón intentó protestar, pero la situación le era adversa. Con la grabación en mano y el apoyo unánime de los demás miembros de Instinct, la Junta, Rebeca y Alejandro lograron desenmascararlo por completo. La máscara de Ramón se desvaneció, revelando al traidor que realmente era. Fue expulsado de la empresa, su influencia se desvaneció y su reputación quedó destruida. Cuando el tumulto finalmente se calmó, Rebeca y Alejandro permanecieron uno junto al otro, sintiendo el peso de la victoria y la promesa de un futuro mejor. La empresa estaba a salvo, la familia estaba a salvo. El camino a la felicidad estaba de nuevo a su alcance. Afuera, bajo el cielo estrellado, Rebeca y Alejandro se abrazaron, sintiendo la paz que tanto les había faltado. «Estamos juntos en esto siempre», susurró Alejandro, con la voz cargada de gratitud y amor. Rebeca sonrió, sintiendo su alma ligera por primera vez en mucho tiempo. Y así, con la justicia restablecida y las verdades reveladas, caminaron de la mano hacia un futuro que finalmente podían llamar suyo. Si te conmovió esta historia, dale a me gusta, suscríbete al canal y comenta abajo. ¿Qué te gustó más? Tu opinión es muy importante para nosotros. Comparte este video con alguien que necesite una historia inspiradora. Hasta la próxima.